La mordida constructiva, también llamada mordida de trabajo, es la preactivación misma del aparato de ortopedia maxilar. Y me parece interesante que hablemos un rato acerca de este pedacito de cera. Esto lo he dicho muchas veces, hagamos un video de esos que hemos dicho muchas veces. Esto no es más que la reproducción de una parada espacial, de una trayectoria condilar, es decir, esta mandíbula que habita en oclusión habitual aquí, en este plano terminal recto, pero que tiene generalmente un recorrido. Me decía alguien por ahí que hablemos un ratico, otro día, no será hoy, del diagrama de Poset, acerca del recorrido del diagrama de Poset. De pronto lo hacemos, de cómo el diagrama de Poset hace este recorrido. Y de repente tenemos que hacerlo, pero hoy traigo un video, yo diría muy triste, muy simple que deberíamos conocer todos a plenitud. Voy a hablar de las magnitudes vectoriales, aunque seguramente no alcanzaré a hablar de todas hoy. Voy a hablar de la magnitud vectorial. El juego de vectores y derivadas, la magnitud vectorial, es decir, el juego de vectores y derivadas que presenta un aparato de ortopedia bimaxilar como este, que es un activador de Andresen o un Bionator o no sé cómo llamarlo, son muy similares, o de pronto un clamp, mejor, hablemos de un clamp, es un clamp, o para hacer cualquier aparato, o un monoblock. Esta mordida constructiva, la misión que tiene es correlacionar las arcadas dentales en otra posición diferente a esta oclusión habitual. Es decir, la mordida constructiva, también llamada mordida de trabajo, es una parada en un recorrido que está haciendo la mandíbula, que propone un profesional, un clínico que sabe de crecimiento y desarrollo, que propone una parada aquí o aquí o aquí, en cualquier lado, con miras a preactivar la musculatura. Ese es el objetivo final. La mordida constructiva es la preactivación miofuncional de un aparato de ortopedia. El término mordida constructiva, mordida de trabajo, es un término técnico, muy simple, muy técnico. En esencia, aquí hay una preactivación del aparato, es decir, el aparato que es réplica fiel, este aparato será réplica fiel, esta mordida constructiva, este aparato será réplica fiel exacta de esta mordida constructiva, es decir, esta mordida constructiva es un positivo que será el espacio funcionante del aparato. El espacio funcionante del aparato es la mordida constructiva. Es decir, esta es la trayectoria condilar en la que el paciente cohabitará. Y aquí, la musculatura, cuando este aparato esté aquí puesto, la musculatura le hará unos llamados a esta mandíbula porque le dirá: señora mandíbula, usted no es de acá, usted habita acá, y la llamará hacia este lado. Señora mandíbula, si tuvo una corrección de la línea media ósea, la musculatura le dirá: señora mandíbula, ustedes, y hubo corrección, supongamos que hubo esta corrección, la musculatura la llamará y le dirá: señora mandíbula, usted no es de aquí, de estas líneas medias céntricas, de estas líneas medias óseas centradas, usted de acá. La musculatura diariamente estará llamando a esta mandíbula a ocupar su posición alterada, su patrón funcional, su nocivo patrón funcional, su alterado patrón funcional. Entonces entendamos que la mordida constructiva es la preactivación de este aparato, es decir, el aparato de ortopedia maxilar. Esto a veces como que no lo entendemos cuando yo lo digo. El aparato de ortopedia maxilar no se activa, está activo, está preactivado, porque su majestad, la mordida constructiva,
sacó la mandíbula de su posición habitual y la trajo a un lugar postizo. Estas rayas que usted ve acá, son los parámetros de evaluación sagital. Esto nos lleva a pensar que esta mandíbula por este cóndilo tuvo este avance. Por el otro cóndilo, seguramente si entendemos esta línea paralela al plano cruzal y la entendemos y la hacemos por acá, este mismo avance que hubo por ese lado fue por este. Estas dos líneas medias óseas, son la coincidencia de las líneas medias óseas. ¿Dónde estaban? Ahora lo veremos. Y esta separación entre este borde incisal y esta otra raya, es decir, estos 7, 8 milímetros que pueden haber acá, es la apertura anterior de 7 u 8 milímetros, que en posteriores será 3,5, 4. En posteriores es 3,5, 4, más o menos ahí en el espacio fisiológico. ¿Por qué? Esta es la oclusión habitual de este paciente. Veámosla. Este paciente en la mordida constructiva desprofundizó todo esto y 1 milímetro más con respecto. Esto fue hecho con esto es una regla que se usaron los bordes incisales como regla para hacer esta raya. Se usaron los bordes incisales como regla para hacer esta raya y por consiguiente la mordida constructiva que la acabamos de ver está más o menos con 1 milímetro entre bordes incisales, es decir, se desescondieron estos no sé cuántos milímetros que hay acá, se desescondieron estos milímetros y se metió uno más. La mordida constructiva tiene 1 milímetro más o menos entre los bordes incisales, entonces esa es la apertura anterior, esa es la apertura. Estos son aparatos respetantes del espacio libre de reposo postural, del espacio fisiológico. Las líneas medias óseas se hicieron coincidir como estaban coincidentes y hubo un avance por estos lados. Pero este es el preámbulo que quiero hacer para hablar del plano vertical, del ignorado plano vertical. Nosotros todos tenemos muy claro, en la literatura clínica y en la academia y en todas partes donde usted llega y muestra estos aparatos, cualquier odontólogo por distraído o así no pertenezca al área de crecimiento y desarrollo, cuando ve estos aparatos dice: estos son los aparatos para avanzar la mandíbula. Eso está claro. El plano sagital, es decir, estos son los aparatos para avanzar la mandíbula. Avanzarla cuando se encuentra en distorrelación o cuando se encuentra distal. Eso que llamamos comúnmente clase 2, para tratar las clases 2. Entonces está muy claro que estos aparatos son los aparatos para avanzar la mandíbula. De repente alguien muy sagaz dirá: y también corrigen las desviaciones de la línea media ósea, también llamada esquelética, o línea media ortopédica. El centro de la maxila y el centro de la mandíbula, que por aquí hay una sínfisis que en este modelo no se ve, pero que se ve en todas partes, usted lo encuentra en todas partes, esta sínfisis, esta depresioncita, es la sínfisis mandibular, el centro, la brida cicatrizal de que alguna vez estas dos entidades embrionariamente fueron separadas. Entonces, esta línea media ósea, esta coincidencia de las líneas medias óseas corresponde al plano frontal. De pronto alguien dirá: no son aparatos solos para adelantar la mandíbula, son aparatos para hacer coincidir las líneas medias óseas ante unas desviaciones funcionales que pueden estar existiendo en un paciente. También se corrigen en la mordida constructiva. Pero poco en esas comunidades aparecerá alguien que dirá: y aumentan, disminuyen o mantienen la dimensión vertical según las necesidades clínicas del paciente, es decir, según la altura facial inferior, según el overbite, según la mordida profunda o según la mordida abierta. La mordida constructiva tendrá A, B o C apertura, tendrá una apertura X, ¿cierto? Y esa es la que habrá que decidir al momento de hacer la mordida constructiva, pero ese plano vertical de relación, porque hay planos verticales que aluden no a la relación, sino el tamaño de las arcadas dentales,
ese plano vertical de relación intermaxilar es un plano que viene a decirnos que debe corregirse también, y de acuerdo a eso, la mordida constructiva tendrá una apertura A, B o C. Y escúcheme esto, ante todo, el aparato tendrá, atento con esto, que vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar a lo que vinimos. El aparato tendrá o no tendrá componentes interoclusales. A ver, yo veo un aparato con componentes interoclusales. El aparato podrá tener o no componentes interoclusales. Estos son dos clan, dos aparatos iguales. Este blanco no tiene componentes interoclusales. No tiene componentes interoclusales, que si los quiere llamar planos, llámelos planos. Este tiene componentes interoclusales, de los que hablaremos a continuación. Este no tiene componentes interoclusales, este tiene componentes interoclusales. ¿De qué depende que un aparato de ortopedia maxilar tenga o no tenga o tenga componentes interoclusales? Que tenga esto o que no lo tenga. Depende básicamente de la altura facial inferior, del overbite, del overbite, de cuán profunda está la mordida o cuán abierta está o cuán normal está. Es decir, de la altura facial inferior se decide si los aparatos tendrán o no tendrán componentes interoclusales. Sin embargo, yo con esta forma tampoco eufémica que manejo para hablar de las cosas y llamar las cosas por su nombre, por mi ausencia de eufemismo, yo digo algunas cosas muy irreverentes que de repente no dejaré de decir porque a veces creo yo que es que las sufro, son cosas que yo sufro, de ver lo que falta por hacer, de ver todo lo que nos falta por hacer. Todos estos componentes interoclusales los decide el técnico al momento de elaborar el aparato, dependiendo de la página del libro que abra, porque finalmente los aparatos los hacen protésicos dentales sin formación, sin especialización, como ortotécnicos, para entender el juego de vectores y derivadas que ostentan los aparatos. Entonces, finalmente, los componentes interoclusales no están ordenados como debieran de estar ordenados al momento de pedir un aparato. De hecho, si yo pidiera un aparato en este momento en este paciente, yo podría decir, hágame el aparato clamp. Es muy posible que aquí hayan decidido un clamp por la estrechez transversal que se manifiesta aquí en la mandíbula y en la maxila, en este leve apiñamiento, pero estrechez al fin y al cabo de estas dos arcadas dentales estrechas transversalmente, con apiñamiento leve, pero apiñamiento. Es posible que alguien diga, hágame un clamp, seguramente con algún excitador eléctrico para resolver el problema de orden vertical. Pero lo que quiero decirle es que ese clamp deberá tener o no tener un componente interoclusal y deberá ser pedido por el técnico. Ese componente interoclusal, si lo necesita el profesional, tiene que pedirlo como, hágame un clamp con acrílico interoclusal. Ahora, si él lo quiere llamar banalmente plano posterior, es decir, hágamelo con plano posterior, pues podría ser que esto sea un plano posterior, ¿cierto? Entonces también con plano posterior, pero básicamente se dice con componentes interoclusales, con acrílico interoclusal o sin acrílico interoclusal. Este aparato no tiene acrílico interoclusal, este aparato tiene acrílico interoclusal. Entonces el clínico deberá ordenar un componente interoclusal, hágame este aparato con componentes interoclusales, o podrá decir también, hágamelo para mordida abierta. Para mordida abierta quiere decir que tiene componentes interoclusales, porque si no tuviera componentes interoclusales y se extruyeran los dientes, si no tuviera componentes interoclusales y se extruyeran los dientes, al crecer los dientes se aumentaría la dimensión vertical y eso ayudaría más
a que la mordida profunda se diera. Ahora, si este aparato se hace sin componentes interoclusales, los posteroinferiores, tanto los inferiores como los superiores, podrán egresar. Egresar es un término ortopédico para aludir una salida de estos dientes con alvéolo a bordo, o de estos dientes con alvéolo a bordo. Egresión es un término ortopédico que es similar a extrusión, para que se extruyan los dientes. Pero egresión alude el hueso alveolar, aunque en el fondo, le aclaro y lo sabe usted mejor que yo, la extrusión nunca será extrusión, siempre será egresión, siempre traerá consigo ese hueso alveolar, porque el hueso alveolar es hijo del diente. Para donde el diente se vaya, el hueso alveolar se irá. Entendamos esto, que es importante en crecimiento y desarrollo. Entonces, se llama egresión al crecimiento vertical. Si este aparato no tuviese acrílico interoclusal, los posteriores crecerían indistintamente. De hecho, yo voy a contarle algo, aunque esto es geometría y a veces yo creo que uno de los grandes problemas de la ortopedia maxilar es esa ausencia de geometría aplicada, esa ausencia de geometría no euclidiana, sino geometría proyectiva. Entonces, si nosotros entendemos esto y tenemos un componente interoclusal, estos posteriores no van a crecer, pero si no lo tenemos van a crecer, van a egresar indistintamente los superiores y los inferiores. Y en la medida en que esto egrese, atentos con esto, que esto es un poquito complejo. De hecho, este video lo estoy haciendo es porque he tenido hoy varias discusiones con muchas personas frente a esto. En la medida en que estos posteroinferiores crezcan, en la medida en que estos posteroinferiores egresen, se desprofundizará la mordida. Es decir, si usted le pone componentes interoclusales a un aparato que usted ponga acá, por el contrario, agravará la mordida profunda. Usted en este caso necesita que no haya componentes interoclusales para que los dientes egresen, puedan egresar y aumentar la dimensión vertical. En la medida en que estos dientes egresen, se aumentará la dimensión vertical, es decir, se desprofundizará la mordida. Ocurrirá esto. En la medida en que estos dientes, estos posteriores, egresen, se va a desprofundizar la mordida, se van a ver estos dientes. En la medida en que los posteriores egresen, se van a ver estos dientes. Y ojo a dónde vamos, ojo para dónde vamos. Entonces llegamos a que hay aparatos con componentes interoclusales como este y aparatos sin componentes interoclusales como este. Pero ninguno de los dos es el ideal. Atento con esto que ya compliqué la discusión. Ninguno de los dos es el ideal. No es ideal que los aparatos tengan componentes interoclusales, porque en estas mordidas profundas no dejarían aumentar la dimensión vertical. Sí es importante que en una mordida abierta, en una gran mordida abierta, por rotación mandibular, no dental, sí es importante que en una mordida abierta haya componentes interoclusales, ojalá superando el espacio libre de reposo postural. Aquí estoy enredando la conversación, yo sé que se pone muy compleja y no quería llegar hasta allá. Componentes interoclusales que hagan una invasión del espacio fisiológico y que ante la invasión haga un efecto de ingresión. Ingresión es lo contrario a extrusión. Y que esta ingresión hunda estos procesos dentoalveolares, estos y estos, que los hunda. Y en la medida en que los hunda, se cierra la mordida. Atento con esto. Esto es geometría pura, geometría proyectiva, ¿cierto? En la medida en que estos posteriores se hundan, en esta mordida abierta, en la medida en que los posteriores se hundan, la mordida se cerrará. En la medida en que se hundan, la mordida se cerrará. En la medida en que egresen, en la medida en que salgan, la mordida se desprofundizará. Tengo un calambre impresionante en una mano, tal vez de los nervios, pero aquí estoy. Entonces, en esa medida vamos a entender qué son los componentes. Entonces, decía que en última instancia, en este paciente,
No iría bien el aparato con componentes interoclusales porque no dejaría desprofundizar la mordida, pero tampoco iría, atento con esto, iría bien un aparato sin acrílico interoclusal porque dejaría crecer indistintamente, egresar indistintamente tanto los superiores como los inferiores, y en la medida en que egresen ambos, que egresen los posteriores superiores y los posteriores inferiores, sí, yo sé que usted estará contento porque se le está desprofundizando la mordida, pero en la medida en que egresen, usted no tendrá el control de esta orientación de este plano clusal. Este plano clusal usted lo tiene que tener controlado. Y le voy a dar un consejo que le he dado en muchas ocasiones. Este plano clusal, el plano clusal más fisiológico que existe, corre paralelo a un plano que corre por aquí alto, una pulgada arriba, que se llama el plano de Camper, que va de nasolabial a tragus. Este plano clusal y este plano de Camper deben correr para el plano más fisiológico que existe. Nos lo mostró Petrus Camper en Holanda y lo tomó Pedro Planas en su trabajo. Camper para hacer el ángulo facial de Camper, Planas para hacer el plano de Camper, y entender el plano clusal como ideal, el plano paralelo a un plano de Camper. Pero atento con esto, cuando usted pone un aparato sin acrílico interoclusal en estos dientes y deja egresar los posteroinferiores y los posterosuperiores, usted está aumentando la dimensión vertical. Usted está aumentando la dimensión vertical a ultranzas, a como dé lugar, a ultranzas que no es lo que necesitamos. Los dientes a egresar en este caso son los posteroinferiores. Ahí es donde está el problema. Y en el 90%, o tal vez 98%, atiéndame esto, apoyándome en el trabajo de McNamara de 1981, donde McNamara asegura que el 98% de las maloclusiones clase 2 tienen esta premaxila, este punto A, ya atrasado. Es decir, que estamos partiendo de un análisis falso, que solo el 2% de los pacientes clases 2 tienen este punto A adelantado, este punto A. Yo sé que lo estoy enredando un poquito, pero véalo despacio, vuélvalo a ver. Entonces, en la medida en que nosotros no busquemos egresar los dientes que se requieren egresar, que son los posteroinferiores, en este caso, que son los posteroinferiores, en este caso, que son los posteroinferiores, en este caso. Por aquí me encontré una mandíbula solita, pero no sé dónde está el antagonista, pero que son los inferiores en este caso. Que son los inferiores en este caso. Y así podríamos seguir buscando modelos y entendiendo cuáles son los dientes que requieren egresión. ¿Para qué quiero pasearlo por esto? Para decirle que entonces lo que necesitamos es un acrílico interoclusal mixto. Mixto quiere decir que aquí, en este paciente deberá haber, pasado mañana se lo mostraré, esta semana vamos a hablar de este caso, obsérvelo bien. Pasado mañana se lo mostraré y le mostraré cómo los dientes a egresar son los posteroinferiores y cómo haremos un componente interoclusal mixto, es decir, un componente interoclusal en contacto. Este aparato no es de acá, pero déjenme, yo trato de hacer algo. Como los posteroinferiores, como el componente interoclusal deberá estar en contacto con todos los posteroinferiores, pero no deberá estar en contacto con los posteroinferiores, que deberán estar más o menos de esta manera. Es decir, va a haber un componente interoclusal mixto, es decir, los posteroinferiores van a poder egresar, salir. Ahora, que a nadie se le ocurra decir, no, es que si el acrílico es mixto, la mandíbula se va a entrar hasta allá y va a tocar el acrílico también allá. No, no se le va a ocurrir eso. La mandíbula, este modelo no es de acá, repito, este modelo no es de acá. La mandíbula está dentosoportada en un propulsor de la mandíbula, que son estas guías incisivas inferiores que hay acá. Estas guías, estas.
Estos son unos arcos vestibulares bumper de desarrollo, los que hablaremos en otro día, de los que ya hemos hablado. Entonces, los componentes interoclusales que haremos en este paciente son mixtos, es decir, la mitad de este espacio, la mitad de arriba, va a haber un componente interoclusal en contacto con estos dientes, en pleno contacto con estos dientes. Y la mitad de abajo va a haber un componente interoclusal separado para que puedan egresar estos dientes. Se llama acrílico interoclusal mixto. Ahora, este paciente va a tener, este caso, va a tener un excitador eléctrico, un aparato montado en un escudo vestibular, una platina de acero de 0.7 de milímetros, martensítica, de acero martensítico, de acero duro, que va a producir una excitación en estos bordes incisales. Este aparato no es de este modelo, pero que va a hacer un contacto pleno con estos dientes y va a producir una excitación eléctrica de estos posteroinferiores para que crezcan los posteroinferiores. Va a haber una excitación eléctrica aquí, así. Esta excitación eléctrica de estos posteroinferiores y no va a haber acrílico en contacto con los posteroinferiores para que crezcan. Pero atento con esto, que es importante que lo entendamos, pero aquí hay una premaxila descendida, atento con esto. Yo quiero que usted vea estos bordes incisales, hagámoslo así. Yo quiero que usted vea estos bordes incisales por encima de este vidrio. Un descenso de la premaxila. Es posible que este excitador eléctrico no requiere del contacto de los dientes superiores. En este caso, sí vaya a haber un contacto con los dientes superiores. Recuerden que que mostramos la mordida al comienzo, veámosla aquí de nuevo. En este caso, esa platina de acero sí va a estar metida entre estos bordes incisales, apenas cabe. Recordemos que esto hay que nivelarlo, esta mano le enseñaría a nivelar estos bordes incisales cuando estemos construyendo este aparato. Y esta platina incisiva ya va a ser un equiplan, porque va a tocar estos dientes. No va a dejar que descienda esta premaxila, pero también va a haber un componente interoclusal, un acrílico mixto, que era lo que le estaba narrando, en contacto con estos dientes. Es decir, aquí va a haber una excitación eléctrica de los bordes incisales, en los posteroinferiores. Aquí va a haber un contacto de los dientes para que no descienda esta premaxila. Aquí va a haber un acrílico tocando los posteros superiores para que no desciendan. Y aquí va a haber una posibilidad de que los posteriores egresen. ¿Y por qué necesitamos? ¿Y por qué? Necesitamos que egresen porque van a tener una excitación eléctrica en estos bordes incisales, eléctrica martensítica. Y lo primero que va a ocurrir es que estos posteroinferiores van a egresar. Ahora, en la medida en que egresen, hablaba hace un minuto con una doctora en Islas Canarias acerca de este caso, tal vez por eso me di a la tarea de hacer este video. Y entonces, los dientes que necesitamos que egresen para que se desprofundice esta mordida, en ese caso de ella que discutíamos nosotros con todas las ayudas diagnósticas, y de este caso, necesitamos que egresen los dientes los molares posteroinferiores. Dientes es un término que se usa en odontología para calificar ya sea los dientes anteriores o los posteriores, y lo aclaro porque alguien me criticaba el término estos días. Estos son los dientes, así sean molares en la clasificación odontológica ya, los dientes. Entonces, los posteroinferiores necesitan egresar. En síntesis, para desprofundizar esta mordida, para redondear la idea y cerrar el tema, para desprofundizar esta mordida, usted necesita egresar los dientes posteroinferiores. ¿Por qué sabemos que los dientes posteroinferiores? Por las ayudas diagnósticas, por la altura del cuerpo mandibular, por la palpación que hizo el clínico, por la observación de la cefálica lateral, por la altura de este cuerpo mandibular, de aquí al hueso mandibular, ¿cierto? Por esta altura. Ahora, esto es un modelo lo que tengo en la mano, ¿cierto? Necesitamos que esto egrese, que egresen los dientes posteroinferiores. Es lo esencial, lo que tenemos que entender. No podemos dejar, en mi país se usa un término que es más o menos así, dice, a la topa tolondra, es decir, a la loca, de cualquier manera. Es un término para aludir como a usted le dé la gana, como quiera, que no deben hacerse las cosas de cualquier manera.
Entonces, en la medida en que usted no ponga componentes interoclusales, usted dejará crecer, dejará egresar los posteros superiores y los posteros inferiores. Y sí, desprofundizará la mandíbula, la desprofundizará con un atenuante enorme que no le va a permitir que usted tenga el control de este plano oclusal con respecto al plano Camper, que usted no tenga este control, o que incluso esta orientación la desnivele y la haga más favorable para un lado o para el otro, y que en la desfavorabilidad de este plano oclusal, la mandíbula tienda a irse hacia atrás. Entonces, lo ideal es egresar los dientes, resolver el problema donde está. ¿Dónde está el problema? El 98% de las mordidas profundas, el problema es la mandíbula, se llama insuficiencia mandibular, así la literatura no haya acuñado el término, insuficiencia mandibular, falta de forma y de función de esta entidad llamada mandíbula, que es la que macera la maxila, es la que produce el desarrollo. Es el trabajo de Planas Casanova en Barcelona, que habla básicamente de cómo esta entidad, de cómo esta mandíbula es el elemento funcional de la dinámica mandibular, la que en la medida en que usted desprofundice esta mordida profunda, valga la redundancia, en la medida en que usted desprofundice esta mordida profunda, la mandíbula podrá hacer mejores excursiones y mantener lo que usted está consiguiendo. En los últimos días he escrito algunos artículos, están todos en mi muro Facebook, acerca del plano vertical, del manejo del plano vertical. Esta mañana escribí un documento. El plano vertical es el primer plano a tratar, y en estos casos casi que sí es el primer caso a tratar. Ahora, esto de los primeros aparatos de ortopedia, aunque nunca lo hemos visto como un aparato de ortopedia, lo desarrolla Norman Kingsley en Nueva York en 1880. Norman William Kingsley trabaja mucho los planos y hace un plano de mordida anterior que después retomará Rolf Hodge en Alemania en 1930 como mesa anterior acrílica. Esa mesa anterior acrílica aquí, ese plano de acrílico aquí donde se para la mandíbula y donde se dinamiza la mandíbula, donde la mandíbula ya no puede entrar a intercuspidar en posterior, sino que se queda parada aquí. Ese plano de mordida, esa excitación eléctrica de estos bordes incisales nos lo enseñó Cervera en España, Alberto Cervera, y Pedro Planas Casanovas en Barcelona, también en España. Esa excitación eléctrica es la que hará que estos posteriores se egresen, que esta mandíbula crezca en sentido vertical. Es ahí donde hay que resolver el problema. En la medida en que usted saque esta mandíbula de allá, así sea con un simple plano de mordida, este paciente, que es un paciente clase 1, está en plano terminal recto, aunque en los últimos años nos ha dado por juzgar este plano terminal recto como una relación clase 2. Este es un plano terminal recto, que tiende a ser un paciente clase 1. Lo que pasa es que si nos ponemos a hacer guías de erupción y extracción seriada, seguramente será clase 2. Eso es lo que nos ha llevado a ese análisis, a creer que este paciente va a ser clase 2. Este paciente es clase 1. Bien manejado seguirá siendo clase 1. El problema que tiene es un problema de orden vertical. Y en la medida en que resolvamos el problema vertical y egresemos los posteriores, es decir, separemos la mandíbula de la maxila por el crecimiento alveolar de estos dientes, en la medida en que logremos esto, vamos a tener una desprofundización de la mordida, y en la medida en que desprofundicemos, esta mandíbula podrá excursionar lateralmente y resolver el problema transversal, vertical, anteroposterior. Pero si no resolvemos el problema vertical, la mandíbula va a seguir atrapada. Esto se llama un atrapamiento de la mandíbula. Este paciente es un machacador de alimentos por apertura y cierre y no hace la más mínima excursión lateral. Este paciente aplaude los alimentos en apertura y cierre, los machaca. Las fosas y las cúspides no cumplen el objetivo para lo que fueron desarrolladas, para lo que evolucionaron, para lo que se desarrollaron, que es para hacer la molienda en balance, para hacer la trituración de los alimentos en balance y producir el desarrollo horizontal por este cóndilo de trabajo y el desarrollo vertical de la rama por este cóndilo de trabajo, por este cóndilo de balance.
Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que nosotros tenemos que desprofundizar esto y que tenemos que egresar los posteroinferiores para que la mandíbula pueda excursionar lateralmente y automantenerse, guárdeme este término, mantenerse. Esta mandíbula está atrapada de aquí, no la sacará sino un tratamiento ortopédico, un tratamiento donde alguien se percate de dónde está el problema y dé por resolver el grave problema que tiene este paciente, que es falta de crecimiento vertical del cuerpo mandibular, que puede mirar en la cefálica lateral, solita, no en los trazos cefalométricos, o que puede mirar metiendo estos 2 pulgares en el paciente parado y usted parado, poner estos 2 pulgares sobre la cara oclusal de estos posteriores y con este índice afuera de la boca palpar la altura del cuerpo mandibular, palparlo con el pulgar adentro y el índice por fuera, palparlo así y palpar la altura del cuerpo mandibular. Este es el problema de este paciente y aquí está el problema y aquí hay que resolverlo. Es un análisis ortopédico. Por vuestra atención, muchas gracias, estamos en contacto. Todas las dudas que tenga frente a este discurso, donde seguramente habrá algunas fallas mías, lo invito a que me las deje aquí. Gracias por permitirme entrar a su casa, a sus teléfonos. Gracias por estar aquí, gracias por su compañía.